Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, garanticemos el más grande éxito. Me siento súper feliz porque cayó el régimen. ¡Viva Venezuela libre! 27 años esperando este momento y ya cayó. ¡Ya me quiero ir! ¿Será que tras la captura de Maduro las cosas empiezan a mejorar o empeorarán? Los invito a revisar la cronología del chavismo, cómo surgió toda esta malicia para todo un país, que afectó la vida de muchos y que hoy en día aún tienen esperanzas de recuperar su patria. «25 años de chavismo en Venezuela». El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez lidera un intento fallido de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Producto de esto, fue enviado a la cárcel. El 26 de marzo de 1994, Chávez sale en libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente Rafael Caldera. Maduro, quien había conocido a Chávez en la cárcel de Yare, se integra a su equipo. El 6 de diciembre de 1998, a sus 44 años, Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela con el apoyo del movimiento Quinta República, creado un año antes y que sustituyó al Movimiento Bolivariano Revolucionario, la organización clandestina que había fundado Chávez en 1983 cuando era militar activo y que le sirvió como estructura en sus primeros años como político activo. El 15 de diciembre de 1999 se aprueba un referéndum de una nueva constitución impulsada por Chávez desde el primer día de su gobierno, y Maduro fue uno de los corredactores de la Carta Magna. El 30 de julio del 2000, Hugo Chávez gana las elecciones generales convocadas para relegitimizar los poderes políticos. Maduro también obtiene un asiento en el nuevo Parlamento unicameral, la Asamblea Nacional. El 11 de abril del 2002, Hugo Chávez es derrocado mediante el golpe de Estado tras una multitudinaria marcha que intentó llegar al Palacio de Miraflores para exigir una renuncia. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, el gremio de los patronos, se autojuramenta como presidente de Venezuela. El golpe dura 48 horas, pero militares leales a Chávez logran reponerlo en el cargo. Es decir, Chávez estuvo 2 días fuera del poder. El 2 de diciembre del mismo año, 2002, comienza un paro nacional contra el gobierno y esto afecta a operaciones de la industria petrolera. Vale recalcar que Venezuela es muy rico en petróleo, de hecho es uno de los países más ricos de Sudamérica. Por lo tanto, esto era el principal sostén de este país. 2 meses después, esta huelga fracasa. El 3 de junio del 2004, la oposición reúne las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra Chávez. El 15 de agosto del mismo año, 2004, los resultados iniciales en el referendo revocatorio muestran que el 59% de los venezolanos votaron para mantener a Chávez en la presidencia. Denuncias de fraude nunca demostradas enturbiaron el proceso. Los observadores del Centro Carter anunciaron que no encontraron ningún fraude en esa votación. El 5 de enero del 2005, Maduro resulta elegido como presidente de la Asamblea. El 15 de septiembre del mismo año, Chávez pronuncia un feroz discurso ante la Asamblea General de la ONU, criticando a las Naciones Unidas como una institución imperialista. El 20 de diciembre del 2006, Chávez se refiere al presidente de Estados Unidos, George Bush, como el diablo, persignándose y haciendo un gesto de oración en la Asamblea General de la ONU. 3 meses después de esto, el 3 de diciembre del 2006, Chávez gana las elecciones presidenciales de Venezuela al candidato opositor Manuel Rosales, y esto con una amplia ventaja, lo que se le da derecho a otros 6 años como mandatario. Maduro es nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. El 30 de abril del 2007, Chávez anuncia que Venezuela se sale formalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional también. Un día después de su gobierno, toma el control de los últimos campos petroleros que permanecían en manos de una empresa privada.
El 28 de mayo del mismo año, Chávez causa indignación cuando se rehúsa a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, la cadena de televisión más antigua del país. El canal finaliza sus transmisiones en señal abierta y pasa al cable. A todo esto se dieron manifestaciones en el país. El 15 de febrero del 2009 se aprueba en referéndum una enmienda de la Constitución. Establece la reelección consecutiva de cargos de presidente, alcaldes y gobernantes de Estado. Esa modificación permite a Chávez postularse para un nuevo periodo presidencial en 2012. En junio del 2011, el presidente anuncia desde La Habana que había sido sometido a una operación para extraer un tumor cancerígeno. Este procedimiento se realizó en Cuba. Tras meses de tratamiento, en julio y octubre, Chávez viaja varias veces a Cuba para hacerse quimioterapias, hasta que en octubre dice estar libre de cáncer. No hay células malignas activadas en este cuerpo. Fueron las palabras que dijo. El 7 de octubre del 2012, Chávez es reelegido como presidente frente a Enrique Capriles y nombra como vicepresidente a Nicolás Maduro. El 8 de diciembre, Chávez encabeza una alocución en cadena nacional en la que anuncia que debe viajar a Cuba para seguir su tratamiento contra el cáncer. Si algo me llegara a pasar, pido que elijan a Nicolás Maduro como presidente en las elecciones sobrevenidas. Fueron las palabras de Hugo Chávez. En enero del 2013, Chávez no puede asumir su tercer periodo. 2 días antes, la Asamblea Nacional había recibido una notificación que detallaba que el presidente convalecía de una reciente operación y que por recomendación médica no asistirá a la toma de posesión. El Parlamento le otorga un permiso indefinido, aunque la oposición denuncia un vacío de poder. El 5 de marzo del 2013, Chávez muere de cáncer a los 58 años de edad. Y 3 días después inicia la era de Nicolás Maduro como presidente interino. Y es así como el 14 de abril Maduro derrota en las urnas al opositor Capriles. El 12 de febrero del 2014 se realizan protestas masivas. En medio de un debilitamiento de la economía y un aumento de la delincuencia, las protestas terminaron semanas después con un saldo de 43 muertes y más de 800 heridos, según la ONG Foro Penal. El 18 de febrero, el líder de la oposición, Leopoldo López, es arrestado, acusado de conspiración y asesinato en relación de las manifestaciones. En 2015 es condenado a más de 13 años de prisión. El 18 de diciembre del mismo año, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulga la Ley de la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. La medida ordena imponer sanciones contra los funcionarios venezolanos que cometen abusos contra los derechos humanos. El 9 de marzo del 2015, Obama firma una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional contra la amenaza industrial y extraordinaria que representa Venezuela, y establece sanciones contra 7 funcionarios del gobierno de Maduro. Es así como el 6 de diciembre, la Mesa de la Unidad, la principal coalición de oposición venezolana, gana la mayoría de los escaños en las elecciones de la Asamblea Nacional. Este es el primer cambio importante desde que Chávez asumió la presidencia de Venezuela. El 15 de enero del 2016, Maduro declara un estado de emergencia económica por 60 días en su mensaje anual al Parlamento. Dios proveerá, dijo el presidente al referirse a la crítica situación de las finanzas venezolanas, en una época marcada por la inflación, la escasez, los controles a la economía y la caída del PIB. Dios proveerá. El 9 de marzo, Obama renueva las sanciones contra Venezuela. 7 días después, Maduro declara un estado de emergencia constitucional. El 29 de marzo del 2017, el Tribunal Supremo despoja a la Asamblea Nacional. El 7 de abril del 2017, el ex candidato presidencial Enrique Capriles anuncia que la Contraloría General de la República le prohibió ejercer cargos públicos durante 15 años. El 1 de mayo del 2017, Maduro anuncia una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de escribir una nueva constitución. El 16 de julio, la Asamblea Nacional de mayoría opositoria convoca un referéndum no vinculante en el que 7.2 millones de venezolanos, según cifras de organizadores, rechazaron la pretensión de Maduro de convocar una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución.
Sin embargo, el 30 de julio, el Consejo Nacional Electoral asegura que más de 8 millones de personas aprobaron en un referéndum la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cifras ampliamente cuestionadas por la oposición. Aunque nunca redactó la nueva Constitución, esa instancia se convirtió en un parlamento paralelo que dejó a la Asamblea Nacional con un foro político sin capacidad legislativa. El 5 de agosto, la Asamblea Constituyente celebra su primer sesión y ordena destruir a la fiscal general Luisa Ortega, quien emprendió acciones legales contra la constituyente de Maduro y presentó denuncias contra las acciones represivas de la Guardia Nacional. Días después, Ortega sale del país. En diciembre de ese año comienza la hiperinflación en Venezuela. El 20 de mayo del 2018, Maduro es reelegido como presidente, esto con un 68% de votos. El 4 de agosto del 2018, Maduro sufre un atentado durante un desfile militar en la Avenida Bolívar de Caracas. El 10 de enero del 2019, Maduro se juramenta en su segundo mandatario, aunque la mayoría de países democráticos no lo reconocen como presidente. El 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declara presidente interino de Venezuela en medio de protestas contra el gobierno. Estados Unidos y más de 50 países lo reconocen como el presidente legítimo. Maduro acusa a Washington de respaldar un intento de golpe de Estado. El 30 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aparece junto a un grupo de militares anunciando la fase final de la Operación Libertad, con la que pretendía sacar a Maduro del poder, y a su lado aparece el opositor Leopoldo López, que estaba preso desde el 2015. El 2 de mayo, Maduro hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantenerse unida y cohesionada. El 26 de marzo del 2020, Donald Trump anuncia que ofrece 15 millones por información que ayude a la captura de Maduro. El 1 de enero del 2021, Maduro anuncia que autorizará a la banca venezolana la creación de cuentas en divisas extranjeras, en medio de un proceso de dolarización de facto de la economía del país. El 16 de octubre, Venezuela suspende las negociaciones iniciadas en agosto con la oposición tras la extradición de Estados Unidos. En 2025, el 9 de enero, se dieron una serie de manifestaciones civiles en contra de la toma de posesión de Maduro. Esta convocatoria fue anunciada el 5 de enero por María Corina Machado y Edmundo González. El 3 de enero del 2026, Maduro es capturado por fuerzas estadounidenses. Tras años de tensiones políticas, acusaciones de narcotráfico y presiones internacionales, Maduro fue detenido finalmente. Después de la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump anunció los planes para que Estados Unidos dirigiera el país. Además, el presidente Donald Trump aseguró que Venezuela le entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Sus palabras fueron: "Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América". El aviso se produce 3 días después de que las fuerzas de su país detuvieran a Nicolás Maduro y lo llevaran a Nueva York para que responda ante la justicia por cargos de narcotráfico. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, cercana aliada de Maduro, fue nombrada presidenta interina con apoyo militar y del Tribunal Supremo, mientras se negocia un proceso electoral bajo presión internacional. Estados Unidos anunció que supervisará indefinidamente la producción y comercialización de petróleo venezolano, destinando los ingresos para ayuda humanitaria. Todo esto en medio de tensiones con aliados como China y Rusia. En resumen, amigos, el chavismo ha cambiado o transformado la vida política y social de Venezuela desde finales de los 90. Ha generado una gran crisis económica y una emigración masiva. El chavismo nació como una fuerza que prometía justicia social, reformas profundas, pero con el tiempo se consolidó como un régimen autoritario con altos niveles de polarización, crisis económica sostenida y desafíos humanitarios críticos. Con la captura de Maduro y un gobierno interino en formación, Venezuela está en una etapa clave de transición y posible reconfiguración política.
Esperemos que esto evolucione positivamente para la vida de los venezolanos. Esta es toda la información que les tengo hasta el día de hoy. Espero este video haya sido informativo para ustedes. Si es así, por favor, ayúdenme con su like. Suscríbanse a mi canal, que les hablaré de muchos temas diversos que siguen siendo casos reales. Como les mencioné, esto no solo afecta a una persona, sino a millones de personas, millones de venezolanos que vienen sufriendo más de 20 años. El chavismo fue el veneno para Venezuela. ¿Será que tras la captura de Maduro las cosas empiezan a mejorar o empeorarán? Esto ha sido De Sol a Sol, un caso más que debías conocer.